Dentro de las montañas de Puerto Rico, se custodia el único ron que por 5 años es añejado cuidadosamente para conseguir un producto único en su categoría. Solo el clima tropical de nuestras montañas logra acelerar el proceso de añejamiento y le provee esa suavidad que lo caracteriza. Cada gota del ron Alto Grande representa lo mejor de nuestra esencia como puertorriqueños. Internacionalmente, críticos clasifican a Alto Grande H Ron como uno de los mejores rones añejados de Puerto Rico. Ron Alto Grande, el único ron añejado por 5 años en las montañas de Puerto Rico. Distribuye Bodegar PR. Es la casa de champán más premiada del siglo. En 100 años ha recibido más galardones que cualquier otro champán en el planeta. Su calidad y elaboración la han convertido en el champán de mayor crecimiento en todo Puerto Rico. Piper Heidsieck. Este año, Piper Heidsieck obtuvo 2 de los reconocimientos más prestigiosos en la industria del vino mundial. Champagne Master 2018, con una puntuación de 98 puntos. ICW Champion of Champions 2018 con Piper Rare. And the winner is Piper Heidsieck Rare 2002. Piper Heidsieck Dash of Seduction. Hola, aquí hoy en este podcast tengo a una amiga que conocí hace muchos años trabajando en la industria. Creo que la conocí en Puerto Rico. Su nombre es Sí es cierto. en Puerto Rico, right? De las únicas veces que fui a Puerto Rico, that's the time I met you, sí es cierto. Yo creo que ahí fue que nos conocimos Ay, cuando qué buena memoria. hicieron los Billboard. Billboard. Exacto, que fuimos a comer ahí al Conrad. Creo que estábamos tú, Sí. Julio Bagué, y no recuerdo quién más, pero Yo estábamos tampoco. ahí. ¿Qué año fue eso? Uf, ¿2000 qué? no sé, hace 10 años seguro, ¿no? ¿Más? No sé, Maybe. no tengo idea. Pues esta chica que tenemos aquí hoy se llama Yvonne Drazan. Hoy es la Vice President del área West Coast de lo que es la división latina de Peer Music, el Independent Publishing Company más grande. ¿Estoy correcto, Yvonne? Ujú. La más grande del mundo. Así es. ¿Y lleva ya cuántos años con Peer? Este febrero cumplo 18. Oh, What? I know it's a lot. Yeah, 18. that's great. Pero Ya como un Ajá. poquito más de la mitad de mi carrera he estado en Peer. Me Eso gusta. estaba viendo que me llamó la atención que había cosas que no sabía de ti y cuando tú empezaste y me llamó tanto esto la atención y dije, wow, Ivonne es una warrior. La parte, lo que tú hiciste de Club Rock en español. Así Habla- empezó mi carrera. Bueno, sin querer, yo no sabía que estaba haciendo una carrera, pero así empezó mi carrera. Cuéntame de eso porque leí que empezaste, iba a ser como un fan club pero para intercambiar música, pero suddenly se convirtió en otra cosa. Ya totalmente se convirtió en otra cosa. Sí, al principio éramos mi mejor amiga y yo que seguimos siendo mejores. Es como mi hermana, la verdad. Ok. Nos conocemos desde que tenemos como 10 años, entonces es como mi hermana. Y ella y yo nos empezó a gustar mucho el rock en español, que hasta ella tiene familia, parientes en México igual que yo, y viajábamos muy seguido a México, y hasta mis primos y todos decían, ¿qué es eso? ¿Qué estás escuchando? Ni ellos entendían, pero yo creo que en su momento era algo muy importante, se llama Flora, tanto para Flora que para mí, que cuando uno es americana
¿no? O sea, nacida en Estados Unidos, de hijos de migrantes, sufres por una, no sé, como que sufres por una confusión de identidad. Porque estando aquí, mi apellido paternal mi apellido normal es Gómez. Entonces, y yo no sé, no tengo cara de mexicana según todo el mundo. Entonces, todos me decían, pero tu apellido es Gómez, tú eres mexicana. Entonces yo decía, bueno, sí, I guess, you know. Y cuando iba a México, mi familia me decía, no, tú no eres mexicana, tú eres gringa, tú naciste allá. Entonces yo no sabía ni qué era ni nada, pero el rock en español de alguna manera era algo que nos ayudó a identificarnos con nuestra raíz latina, teniendo la música en español, bueno, la letra en español, pero musicalmente lo que ya estábamos escuchando, ¿no? De música alternativa, ¿no? Que en su momento era New Wave and Alternative and whatever. Estamos hablando de finales de los 80s. Y fue algo así como que mágico. O sea, aquí en Estados Unidos pues no existía gente que escuchaba eso. Íbamos a México. Cuando mi papá se iba a México, yo le mandaba con una lista, búscame esto y esto y esto. Y él iba a la tienda y decía, bueno, no sé, estoy buscando estos vinilos. Y me los traía de vuelta cuando regresaba, igual la mamá de Flora. Y fuimos como coleccionando, y al principio era, conocer a otras personas, intercambiar discos, poder, escuchar música que no sabíamos qué era. Y empezamos con este club, con flyers. I mean, era cualquier cosa. I don't know, it was just cosa de niñas. Pero leí que evolucionó de momento, o sea, fue creciendo, sí. Y de momento estabas trabajando, trayendo en menos artistas. de un año teníamos casi 5,000 integrantes en Estados Unidos, y mayormente en Los Ángeles, porque es que Los Ángeles es una ciudad de migrantes. Claro. Y además fue evolucionando, porque los emigrantes en el West Coast es un poco distinto a lo que pasa en otras partes de Estados Unidos. Porque por lo general la gente que viene a Miami o al East Coast, vienen a quedarse por siempre porque vienen de Puerto Rico, maybe no necesitan ni siquiera papeles para poder venir. O directamente los cubanos que pueden tener, political asylum o cosas así, ¿no? Sí. Y en el West Coast no es así. Vienen probablemente sin tener el permiso de estar aquí, vienen, trabajan 2-3 años, hacen el dinero que necesitan y se regresan a México a comprarse una casa o a alimentar a su familia. Wow. Entonces, cada, no sé, 6 meses eran 1,000 que llegaban y entraban, llegaban y salían. Entonces fue como algo que se fue evolucionando, y una de las cosas que hicimos, sobre todo para conseguir discos gratis, yo busqué en todos los discos atrás, yo decía, este es de BMG. ¿Qué será eso? Entonces yo anotaba, y otro que era otro. Entonces yo hablaba a las disqueras y les decía, mira, yo tengo un club de fans y me gustaría pues ayudarte a promover a estos artistas, y ni sabían que tenían esos artistas en sus elencos, porque estaban firmados con España, con Argentina, con México. Y pues les ayuda, y nos mandaban discos gratis. Entonces era eso, pero después decían, oye, ¿no podemos utilizar la lista de ustedes para mandar un flyer a promover And we're like, okay, yeah, we can do that. O después de varios años ya los artistas querían venir a tocar aquí a Los Ángeles, y pues las disqueras le decían, pues háblenle a las chicas del CREE, las chicas del Club Rock en Español. Ellas les van a ayudar. Wow. Entonces les ayudábamos a promover los shows, y no sé, y por medio de todo eso conocí a una amiga que ella estaba trabajando ya en EMI, pero también era like the president of the Hispanic Club en UCLA, y ella quería traer a Fobia, que era una banda con la que yo estaba trabajando en ese momento, y me hice muy amiga de ella todavía. Yo le digo que es mi madrina, que sigue siendo una amiga mía. Y ella fue la que me dijo, oye, ¿sabes que estamos buscando a alguien que trabaje part-time en EMI Latin? ¿Te interesa? I'm like, fuck yeah. Y ella fue la que me consiguió mi trabajo, ahora sí, el primer trabajo oficial, digamos. Y eso es interesante, porque varias cosas ahí te voy a decir. Ya tú bregabas con data y con
con información y por eso te llamaban, o sea, posiblemente sin darte cuenta. Ay, no, es que ni cuenta me di, de verdad. Siempre era Interesantísimo. como like an alternative motive. No, we were just like, I want free records. I want to meet cute boys. I want, I want to go to shows. Todo lo que piensas when you're like a teenager, because I was like 18 cuando empecé todo eso. Eso está interesantísimo, como lograste eso y el acceso y las disqueras ahí con los colmillos así diciendo, estas son las chicas que te pueden ayudar a pegar. Y así nos conectamos con promotores de conciertos, con las mismas bandas, con sus management, con todo, porque nosotros éramos como su única conexión a Estados Unidos. Por ejemplo, cuando para nosotros era algo tan mágico que sacaban su disco y de repente en los agradecimientos decían a las chicas de Club Rock en Español. I was like, oh my God, like I would just like faint. Es más, en el disco de Canción Animal de Soda Stereo, todavía cuando hicieron el reprint del vinilo, todavía aparece el P.O. Box de nosotros en el disco de Soda Stereo, que ya ni existe. Pero como hicieron el reprint exactamente como fue el original, ahí está el P.O. Box de nosotros. Y recibíamos cartas de Perú, de Argentina, de Colombia, de todas partes, porque supuestamente éramos nosotros su fan club oficial de Estados Unidos. And so we're like, oh, okay, cool. Yeah, it's crazy. It's really crazy. Eso estaba hablando con Tomás Cookman el otro día. Me decía que LA se convirtió como en la cuna de lo que era el rock en español. Y ahora escuchándote. Yo conocí a Tomás cuando él era manager de que era Tommy Cookman. Yo a la fecha le digo Tommy. Tommy. I can't call him Tomás, it's weird. Pero él fue el manager de Fabulosos Cadillacs. Claro. Y así que lo conocimos a él y él conoció a su esposa porque era ella iba a la escuela con Flora. Con mi mejor amigo. Mira, they're married, that's his wife. It's crazy. But we all go back. We all go way back that way. Y entonces, después que tú estás en esto, pero estando ahí es que vi que también empezaron a trabajar con shows y todo eso, o sea, se convirtió esto entonces es como en un... Oye, interesantísimo, más allá de un like fan. A marketing company? Yeah, like a street marketing company. That's like street marketing. That's a good way to put it. That's awesome. Entonces, caes entonces en EMI y ahí estás con José Bejar. Yeah. Leí y el roster que tenían en la época que tú entras, Selena Quintanilla, Alvaro Torres, John Secada. No solo tener ese roster, es que los palos que estaban dando en ese momento. No, José es un genio, la verdad. Y él fue que hizo un crossover antes de que le estábamos llamando crossover. Yeah. Porque él fue el que hizo lo de Mellow Man Ace, el de Gerardo, el John Secada que hizo su disco en español y en inglés. Wow. Ya estábamos listos para hacer el crossover de Selena en su momento. Entonces, like he was way ahead of his time. Wow. Y aprendí muchísimo con él, mucho. Y tú estabas en el área de marketing ahí como mira cómo está. Yo en México decimos achichincle. Eso es como lo que te pongan. La todóloga. Tú hazme, muéveme, ponle, súbele, bájale. I was like, okay. Hasta yo iba a era como merchandising, se llamaba. Yeah. So I had to go to like the stores, los one shops, poner los posters y hacer. Y yo soy como muy artístico, entonces hacía unos posters así todo fancy and like hang them up in the stores. O iba a las tiendas y movía yo los discos para que estuvieran enfrente. Like that, I just did that. I was always roaming around. I did that. Hice un poquito de todo, la verdad. Creo que mi título era staff assistant, which was fine with me because I got to learn everything. Pero me gustó el que usaste, todóloga. Eso te lo robo. Eso está buenísimo, todóloga. Yo quería que me pusieran en la tarjeta todóloga. I was like, that's what I want. And Bejar me decía, estás loca, Ivo. Oye, te lo voy a coger prestado. Cuando vea a alguien así, ¿tú eres un todólogo o todóloga? Oye, y en esa época, ¿cuánto tiempo estuviste en EMI? Como 3 años. Desde el 91 hasta el 91 hasta casi el 94, por ahí. Bueno, ahí fue que, corrígeme, pero ahí en el 91 es que Selena tiene su primer #1 hit en el featuring con Álvaro, fue con el 91. Ya posterior a eso es que entra el segundo disco, entra a Mi Mundo,
creo que se va 10 veces platino, una cosa Yeah. así, un éxito. Y en el 94... Eso pasó tan imprevisto también. Like we all knew that she had the potential, pero that was crazy. It was a crazy time. La verdad. Increíble. Y una mujer que, bueno, leí que cuando sacaron Amor Prohibido en el 94, tuvo 2 singles de ese disco que fueron los singles más exitosos por 2 años consecutivos en el US Latin. Amor Prohibido ay, Dios mío, el tema el de no me queda más. Oh, yeah, that's beautiful. So like 2 years in a row back then, like a woman, she was like rock and rolling. Sí, claro, era única. I mean, en el roster teníamos like Anita Nazario era como la única otra mujer que teníamos en el elenco that was doing like some really amazing things como mujer. And then because we also had like the early stuff de Luis Miguel. Ajá. A lot of Tejano, like en su momento José sabía que el Tejano era, because you know, like regional Mexican was like a different kind of market en ese momento. Era más como banda y rancheras, you know what I mean, like así como muy orquestal, así sí. todo grande. Pero era Chalino Sánchez. We had like a licensing deal con la disquera de Chalino. He was really into like merengue en su momento, so we also had like a licensing deal con JNN Records, que tenían varios artistas like Proyecto Uno, and like a whole bunch of really cool stuff. He was really good at like knowing qué era lo que iba a venir. Eso Entonces para él apostó en el Tejano y teníamos I think the first couple albums de La Mafia antes de que se fueron a Sony. And so that was the first big hit, and then Grupo Más and Selena. Pero I don't know, we just like, I think we just all thought like, esta la chica, like we gotta go. He just knew. Wow, eso es increíble. ¿Y qué tal era trabajar con Selena? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Sabes? Con ella como artista, como talento, ¿cómo era la dinámica cuando empezó todo a explotar? Porque tú la viste como que desde que estaba empezando hasta que se hizo esta artista tan grande. Yeah, that's true. You know, I mean, like Selena, ella fue como una amiga. Es más, ella fue mi primera experiencia con perder a alguien que era mi amiga. You know what I mean? Wow. Like it was really hard. Porque sí, como dices tú, like empezamos, yo estaba trabajando ahí cuando ella estaba empezando. So it wasn't like I walked in and was like, oh, Selena. Like she was just like, hey, Selena. Igual que Barrio Boys, igual que Alvaro, igual, you know, like all the rest of them que estaban trabajando ahí, o que era nuestro elenco. So, you know, you're just like all hanging out. I mean, yo soy muy amigable. Yo nunca he sido alguien que like, I don't get really starstruck that easily anyway. Yeah. And so, like, we just became friends. Like, and I was really close with Suzette. Yo hace mucho tiempo que no hablo con Suzette, and also with Chris. I became really good friends with Chris. Chris, de repente, I talk to him every now and then. Pero porque ellos, bueno, Chris sobre todo, was like a rockero. Él siempre fue rockero. So he was like, I was still doing the rock en español stuff on the side. Like, you know, Club Rock en Español aún existía durante ese tiempo. So we would talk a lot about that. And then like Selena and I just like, she was just really fun. I don't know, like, no sé cómo describir. Yo me acuerdo cuando tuvimos, bueno, Mariluz y yo, mi madrina, Mariluz y yo fuimos encargados de uno de los videos that she recorded in LA, que fue la de La Llamada. And so we were filming it in LA, and teníamos rentada la van, y teníamos que ir Mariluz y yo a recoger a toda la banda y llevarlos a una casa que estaba on the beach, donde íbamos a filmar el video y todo eso. So we had to it was like an early call time, we had to pick them up really early. Y yo me acuerdo que like I called everybody from downstairs, okay, ya llegamos, bájense todos, ya nos vamos para llegar a tiempo. And so Selena came downstairs. Ella siempre tuvo fama. I mean, es totalmente verdad. Like that girl ate all the time. Like really? all the time. She was always eating.
toda la vida tenía hambre. So she comes downstairs y nunca se me va a olvidar. She was holding a big, eran como las 7 de la mañana. And she was holding a big bag of Doritos, like a giant bag of Doritos and a 7-Up. And she came downstairs. She's like, okay, let's go. And I'm like, how can you be eating that? It's so early. Oh, I'm really hungry. I'm super hungry. Like, okay, fine. So we all get in the car. Y pobrecita de Suzette, you know, like chonchita igual que yo. And she's like with like a slim fast, like, you know, y Selena no. Selena is shape. Yeah, y en el camino, she's like, can we please stop at McDonald's? I'm really hungry. I'm like, oh, we're almost there. And she's like, no, we have to stop. Please, I'm starving. I'm like, okay, fine. So I drive through, because I was driving the van. So we drive through McDonald's. She got like 2 Egg McMuffins. Okay. And we get to the shoot, and thank God, bendito sea Dios que tenían snacks. So then just like comiendo todo el día. Y cuando tuvimos el break, I remember this clear. We tuvimos el break, el lunch break, or era como like early dinner break, and they brought just cajas, así, no sé, 20 pizzas from Domino's Pizza. So she goes over, agarra una pizza, and then she goes and sits down, and I'm like, you're gonna eat the whole pizza? Like a whole pizza? I'm gonna eat the whole pizza. She ate the whole pizza. No, right? no. Oh, that's I saw her do it myself. Like, literalmente se chingó toda la pizza. Entonces, cuando salió la película, que igual yo me tardé casi 3 años en poder ver la película. I couldn't watch it. Claro, but when I finally did watch it, I remember telling everybody, si no ponen a esa cabrona comiendo todo el santo día, it's not going to be right, porque ella come de verdad. And then hasta agregaron una escena donde ella se come una pizza entera when I finally watched it. And I was like, oh yeah, they did it right. They did their homework. Yeah, wow. Oh man. So it's una carrera tan linda, una chica tan talentosa y el desenlace, ¿no? ¿Qué tuvo? La vida es como una lotería, a veces digo yo. Y te pregunto, luego que tú estás en EMI, veo que entonces también pasas de esta etapa donde ya sales por decirlo, del street marketing y el guerrilla type of you know, mode, entras allá a un sistema y después veo, corrígeme, te vas a RHINO Records. A RHINO. RHINO Records. Yeah. ¿Y cómo sales de EMI y caes en RHINO? Pues lo que pasa, so cuando salí de EMI me fui a ser road manager por un tiempo con las bandas de rock con las que estaba trabajando. Oh, sí. Entonces, paréntesis, cuéntame un momento de eso. ¿Cómo te vas? ¿Por qué te vas? ¿Te decides? ¿Te cansaste del corporate world? Yeah, a little bit. Just, I mean, I've always been a little bit rebellious. y no hay nada que me motiva más que me digan, you can't do that. I'm like, the fuck I can't. Of course I can. Entonces, yo estaba tratando de crecer en EMI Latin y estaba yo hablando con él, no con José. José siempre me apoyó, pero él tenía un like, you know, CEO, whatever, this guy that was there. No hace falta ni siquiera nombrarlo. Yeah, okay. So I talked to him and I was like, look, I really think I can do this. Like, yo puedo hacer publicista, like, me gusta. No tenemos, porque en ese momento no teníamos ni departamento de publicidad, like, no existía. Imagínate. It was just like radio promo, marketing, like, that's it. Like, no existía publicidad. So I was like, I want to be a publicist. And he's like, oh, Yvonne, no, tú no puedes hacer eso. And I'm like, what? Okay, fine. So yo como todavía seguía haciendo lo de rock en español on the side, hablé con esta señora que era manager de Caifanes, de Maldita Vecindad, de Fobia, de La Castañeda. She was managing all of them and I was working with her a lot. Marusa Reyes se llama. Entonces yo le conté a Marusa que también I've been very, very, very fortunate that I've had a lot of really incredible mentors along the way. That's Entonces important. ella me dijo, ¿sabes qué? No. Si ellos no creen en ti, mejor salte, vente ahora sí a trabajar conmigo. Yo te voy a poner on the road. I need a road manager. And I'm like, okay. Well, that's awesome. And I had never done that either. Pero estando on the road, me di cuenta that I started to do publicity like sin querer, like by accident. Porque cada vez que llegábamos a una ciudad y llegaban los periodistas y querían hacer entrevistas, so then I would like get to know the periodistas y organizaba las entrevistas. And then I was like, oh shit, I'm doing publicity.
So then I decided I'm a publicist. And then I, yeah. and I started working, like I almost got hired by Osomatli to be their road manager. Like in the same week, me ofrecieron chamba de road manager de Osomatli, because they had just gotten signed to a label and they were really good friends of mine. Y también otra empresa para ser publicista in a PR firm. What? So I was like, just in a span of a week to week period? Yeah, like the same week. No sé por qué, but like I was like, all of a sudden they were like, okay, you can either go out on the road for like 2 years con Osomatli o puedes trabajar en esta empresa de publicidad. And I was like, you know what? Like ya había hecho como 2 años con todas las bandas de rock. And I was like, oh, you know, because I was like literally the only girl. Like literalmente la única entre como 15 cabrones apestosos y todo. Oh my God. Y además soy como muy maternal en ese sentido, porque yo no soy nada groupie. Entonces, like, you know, Yvonne, ¿en dónde están mis calcetines? You know, like just like a shit like that every day. And I was like, oh God, I can't do this anymore. So I was like, you know what? I'm going to take the PR gig. Entonces fui a trabajar con esta señora por un tiempo. Great choice. Yeah, really. You know what? I had like a little bit of FOMO después de eso porque Osomatli really blew up at that point. And they were like on the road with like Santana, se fueron a, no sé, a Europa con Los Lobos. And I was like, fuck, that could have been me. But I'm glad I didn't do it. Todo pasa porque como tiene que pasar. So anyway, so I started working PR for like a couple of years, y cuando estaba con ella, yo tenía una amiga que ya estaba trabajando en RHINO. Entonces ella me dijo, ¿sabes que necesitan a alguien que sea bilingüe? Because they're trying to put out some compilations que están en español. And, you know, would you be interested in interviewing for the job? So I was like, sure. So I went, I interviewed for the job, y me ofrecieron, like en una semana me ofrecieron la chamba y empecé a trabajar. Y el que fue el jefe de publicidad, del departamento de publicidad, he, like, we clicked. Se llama David Dorn. And we clicked because he was like, you know what, Yvonne, you're like me. You didn't go to college. You work really hard. You're scrappy. Yo te voy a apoyar. And I was like, yeah, let's do it. So he started letting me do bigger projects because I'm like, yo siempre fui rockera. Like, además, en inglés y en español, en lo que sea. So every time we had a rock project, it was always like, give it to Yvonne. So I got, you know, the Ramones, I got the Cars, I got Los Lobos, I got, you know, all the really cool rock stuff, all the Latin stuff, and the urban stuff too. So I got like Curtis Blow and, you know, Sugar Hill Gang. Like you're in heaven. I was totally in heaven. Y en ese momento RHINO era como, they were like the catalog label, el mejor de todos. Y hacíamos como packages, like really cool packaging. And it was just a lot of fun. But like after a while, I was like, you know, I mean, y yo, en ese momento, yo ya estaba lista para salirme de Latin. Because I was just like, it was really hard. And like, the machismo thing is real. Like, it's still real. Yeah. And in su momento, we're talking like, you know, mid 90s, like probably it was harder. Not easy. Yeah, it was not easy. And so I just like, I just thought, you know what, like, sí soy gringa. Like, I was like, I'm going to embrace my gringa roots. Ahora sí. Now's the time. Yeah, now's the time to just go full gringa. So I was just like, no, you know what, I'm going to leave Latin for completely. So me fui a trabajar a RHINO, and I didn't think I would ever go back to Latin. Yo no tenía planeado regresar a Latin at all. But so what happened? I went to a show. Everything always starts with like going to a show. I should never go to shows. Okay. Or maybe I should always go to shows. So I went to a show. One of my friends called me and told me, because, you know, Gustavo Santaolalla is a producer. Yeah. Who I knew really well because he produced all the albums for the bands that I road managed. So like Caifanes, Maldita. So I had met him, lo de Club Rock Español. So I had met Gustavo when I was like 18. And we were always really good friends. And like, I mean, Café Tacuba, like he worked with everybody. Yeah. And so we were friends with all those guys. So I knew Gustavo really well. And he had started his own label, which I knew he had started. Yeah. He had started Surco. And he came out the gate with Molotov. So like, he was doing great. So he had this group from Argentina que se llamaba Arbol. Arbol.
y ellos iban a tener un show at the Roxy. And so some friend of mine called and was like, you know what, you got to come to this show porque te va a gustar mucho esta banda. And I was like, really? I never heard of them. They're like, no tiene. And I was like, Dios, estoy tan desconectada del rock en español, no sé ni qué pedo. And they're like, no, ven al show, te va a gustar. So I'm like, all right, fine. So I went to the show. Y dicho y hecho, me gustó mucho la banda. Y ahí me encontré con Gustavo, porque él estaba ahí. Okay. And so he's like, Ivoncita, ¿en dónde estás? ¿Qué estás haciendo? And I'm like, oh, I'm doing publicity at RHINO, whatever. And he's like, publicity? And he's like, no. Tú tienes que venir a trabajar a Surco. And I was like, no, dude, I don't want to do Latin anymore. Like, it's not really my thing. And I don't know. And so he told me, okay, te voy a hacer I'm going to burn you a CD. Yeah, it was a long time ago. He's like, I'm going to burn you a CD que tenga todos los artistas con las que estamos trabajando ahorita. Y si no te gustan, forget about it. Pero si te gustan, you have to call me and we're going to talk about bringing you over here. And I'm like, all right. So he sends me the CD and I listen to it and I'm like, God damn. Because it was Juanes, Molotov, Erika Garcia, Orisha, el otro. I was like, dude, how do I say no? Like, how do I say no? And you're a rocker deep down. That's your beginning of everything. No, he made me an offer I could not refuse, como in The Godfather. and obviously Gustavo he's a super well-known producer. Like, para los que no sepan, no tengo mucha gente de muchas edades, ¿no? Que nos escuchan el podcast en Latinoamérica y Estados Unidos. Gustavo Santolaya es productor de Juanes, Molotov, todo lo que está diciendo aquí mi amiga. Yvonne, Bajo Fondo, Tango Club, era que se llamaba el grupo de ellos, right? Uh-huh. Y también Gustavo fue el productor el compositor de la música de películas como Amores Perros, Diarios de Bicicleta, Babel, Brokeback Mountain, ¿verdad? Entre otros proyectos. So he's a top-notch producer. So ese es el man que por eso, pues, Ivo tuvo que escucharlo y no, y le dio. Yeah. En ese momento, like he had just had like a million-selling album with Molotov. Imagine that. It was like his first thing. He's like, yeah, I'm going to do this label thing. He firmó Molotov, sacó el disco de Molotov, and it was just whoosh, like everything went from there. And wow. So so you ended up there as a label manager, right? Yeah. So I was there, estuve ahí como 3 años, y en esa, ya el primer disco de Juanes ya estaba, like they had just put it out. Y estaban trabajando, who else did we have at that time? Una chica de Argentina que se llama Erika Garcia that I've always loved, and just nada pasó con ella aquí. Wow. But she was great. And then Orishas, acabamos de sacar el disco de Orishas. Durísima. Oh, I know that album so a la fecha. It's like one of my top 10 like ever. Jotuel and those guys, they were like awesome, like crazy music. Oh, good. So you spent there like 3 years with like managing all the products and everything. Yeah, éramos 3 los que estábamos en el equipo. So like Gustavo and Aníbal, handled the production side. They were the ones that worked with the artists y hacían toda la producción. Y nosotros hacíamos como la logística, porque la disquera era parte de Universal. So like a joint Universal venture. Tenía su equipo de, like distribution and marketing y todo eso. But we were like the ones that, Adrián Sosa, myself, and then I hired an intern, Lucia Peraza, who still works for Gustavo. She's still there. Up to this day. Wow, that's crazy. Yeah, hasta la fecha. So we were the ones that like handled everything else. So entonces cuando íbamos a grabar un disco, toda la logística de traer a la banda, dónde se iban a quedar, el schedule, working with Universal, coordinando las giras. A couple of them, they did like the Warp Tour, or era la Wacha Tour. Era como the Latin part of the Wacha Tour. So we helped to coordinate all the logística para las bandas que iban a tocar in the Wacha Tour. And then all the A&R coordination of all that stuff, collecting the songs, figuring out which ones were going to end up on the album, like todo eso. So we did all that. So we had, and then fue el disco de Un Día Normal. I A&R'd that album de Juanes. Awesome. And then when I was leaving, right when I left
acaban de terminar el primer disco de Bajo Fondo Tango Club. I was really involved with that too. Y también en esa época él estaba empezando a hacer todo el scoring para Alejandro González Iñárritu. So I was there for the Amores Perros scoring. So dope. He was just starting to work on 21 Grams when I left. 21 Grams. So he was doing a whole bunch. I mean, Gustavo is like a renaissance man. Yeah. So he's era a nada más just like stay behind him and just make sure that everything was, because, you know, like real, truly creative people no son, they're not linear thinkers, you know? Yeah. Entonces, tienen mil de ideas y mil de cosas que quieren hacer y Adrián y yo éramos los que descifrábamos todo lo que querían hacer and then se aplicaba para que realmente fuera, like it would come to pass, you know? Entonces era eso. Y ven acá, ¿te gustó estar como... tú eres una líder, obviamente, natural. O sea, that's just who you are. You're just a terrific leader. ¿Te gustó la experiencia de estar ahí a cargo de toda esa parte y tener a otros players creando el content, but you in charge of doing the rest of the logistics? Do you like that more than what you were doing before? Yo creo que eso es como mi fuerte. Siempre he podido, porque yo soy creativa, pero reconozco también que no tengo la capacidad creativa como para ser una creativa, que eso fuera mi oficio en cualquier, like painting, drawing, singing, whatever it is. Like I'm good at a lot of stuff, but I'm not great at any of that stuff. Yeah. Entonces, so I recognize it and I know it. Tengo buen oído, tengo buen ojo, like all that stuff is important, but somebody has to make things happen. Yeah. You know what I mean? Entonces, ese es mi, that's my stuff. Sí. Y se ha probado. Y siempre, porque, you know, cuando estaba yo en RHINO, yo era publicista, like, lo único que yo hacía era la publicidad, pero todos los artistas con los que trabajamos, todos querían filtrar todo through me. Claro. Like, all the Ramones would be like, can you find out how much we sold? I'm like, no, I don't know that. Eso no es lo que yo hago publicity. It doesn't matter. Yo hago una entrevista, no sales, you know? And so they'd be like, well, just find out for me and, you know, call me back. I'm like, oh, like, you know, so I just, for some reason, I'm like a filter for creative people. And so I still and I'm very like left brain, right brain. Like, I've got like a spreadsheet. It's really weird. I love looking at contracts. Like, a mí me pasa eso. Eso que tú dices es mi problema. Yo soy un tipo bien creativo, pero soy como un freak del control y el orden y que todo pase de punto A a punto B a punto C. I have like a million different color pens. Yeah, I feel you. I totally got you. Qué interesante esto. Y yo jamás me imaginé todo esto que me estás diciendo. Pero ahora now it makes all sense, you know? Y aparte yo soy contenta to be the guy behind the guy. Like, I don't need to be in the spotlight. Yo no necesito reconocimientos de nada. Like, I'm totally fine. I'm just like, I like hide in the background, like, so nobody sees me, because I'm a little bit of an introvert too. I don't know, it's weird. I'm weird. Es como una característica. Pienso yo que los más exitosos, las personas más exitosas en esto que estamos hablando, backstage, como corriendo las cosas y haciendo que pasen, son así, son not because that they cannot do the front part of the thing, like, o sea, tú hablas perfecto, tú podrías hablar, tú podrías ser el front de lo que tú quisieras, pero es that you just enjoy como que estar behind the scenes and esas son como características que pienso yo a veces que hacen falta en la industria en la que nosotros estamos, porque a veces vemos muchos managers que parecen más artistas que el propio artista. You know what I mean? Started. Yeah. It's like sometimes you don't get it. Like who's the artist? You or the artist? No. Todas las. You know what I mean? Like, yes, I totally know what you mean. Hace falta gente así que sea like, let's just put this together. Let's just make it work and that's it. Y la gente lo aprecia, los artistas lo aprecian. Y yo digo que la gente seria sabe y reconocen eso. Entonces, ¿y cómo entonces terminas tus años en Surco y pasas entonces ahí a Peer Music? Ahí es que tú entras a Peer, right? Claro, sí, porque lo que pasa es que Juanes y Mickey de Molotov estaban firmados con Peer.
Okay. Del elenco de Surco. Entonces, hay una señora que es una leyenda y además es como otra de mis mentors that I've had, que se llama Catalina Schindler. Y Catalina, I think I know her. She's sí, like es que the todo el blonde. mundo, Yeah. like nobody, like, I mean, si tienes más de, no sé, 15 años en esto, es imposible que no conozcas. Catalina no se acuerda de nadie, pero todo el mundo se acuerda de Catalina. Claro, no, she's an OG. Es An como OG. la abuelita del rock, todo el mundo le dice la abuelita del rock. Claro. Entonces, y fíjate, yo conocí a Catalina en los 90s porque ella también firmó a Caifanes, entonces cuando yo era road manager de Caifanes, yo conocí a Catalina porque ella era la publisher de, you know, so just everything is very cyclical, you know. Yeah. Entonces, Catalina firmó a Mickey de Molotov porque Mickey es el hermano de Paco de Fobia, que Fobia estaba ya firmado con Peer. Todo es por la conexión de Marusa Reyes, que fue mi jefa. Entonces, Marusa tenía a Fobia y lo llevó con Catalina para que firmaran con Peer. Entonces, y después Paco le dice a Mickey, a mí no me importa lo que hagan los demás de Molotov, tú te tienes que firmar con Peer porque Catalina te va a cuidar. Ok, entonces Mickey se va a Peer. Después Marusa encuentra un grupo de Colombia que se llama Equimosis, los está manejando, lleva Equimosis con Catalina y entonces Equimosis y después Juanes están en Peer. Entonces, porque Equimosis, Juanes era el vocalista de Equimosis, ¿no? Era la banda de Juanes. De Juanes. Fíjate bien dónde pisa. Bueno, ese fue ya... Este fue el primero de Juanes. Juanes. Sí, ya. Equimosis tuvo uno que se llamaba La Tierra. Que fue ¿cómo era que decía ese? Era un palo. Ese. I know, I can't remember right now. Yeah, I remember. Pero Anyways, entonces había varios que ya estaban firmados con Peer por medio de Catalina. Y Catalina todavía estaba como de consultant. Catalina tiene 92 años. ¿Sabes? Yeah, she's an OG. Yeah. Seriously an OG. So I saw her again porque Gustavo tenía el costumbre siempre de cuando se terminaba un disco o cuando ya había algunas canciones que ya estaban, listos como para presentar, invitaba a gente clave para que vinieran al estudio a escuchar. So nice. En una de esas, invitó a Catalina 2 veces, uno para Molotov y una vez para Juanes, para venir. Y ella trajo a una chica que se llamaba Mónica. Monica's last name. I forget Monica's last name. Anyways, so era la que estaba trabajando en Peer. So en algún momento ella nos escribió a Adrián y a mí para decirnos que Catalina ya estaba jubilada, estaba haciendo, like consultant, y que ella se iba a dejar su posición and that they were looking for somebody to replace her at Peer, and so that she would let us know cuando ya tuvieran alguien en ese puesto. Entonces Adrián, mi colega de Surco, he's like, dude, tú tienes que ir a trabajar en Peer. And I'm like, what? No. And he's like, no, tienes que trabajar en Peer. Eso sería excelente para ti. And I'm like, I don't know anything about publishing. And he's like, no, tú tienes. And he's like, ¿no conoces a una chica que trabaja en Peer? And I was like, yeah, actually, hay una chica que trabajó conmigo en RHINO que ahora está en Peer. And he's like, háblale a Kim y a ver si, a tu amiga Kim, y a ver si todavía están buscando a alguien para reemplazar a Mónica. And I'm like, all right. Entonces le escribo. Entonces me dice ella, ¿por qué? ¿Te interesa? And I'm like, I think so. And so she's like, okay, let me talk to them and, let's see what's happening. So I'm like, all right. So then I speak to the girl, I speak to Kim, I speak to the girl that I was going to eventually replace. Y ella me pone una entrevista con Kathy y aparentemente tenían meses que estaban buscando a alguien y que no encontraban, which I didn't even know. I had no idea. And so I met with Kathy y otra vez como a la semana me dijo, I want you to work up here. Y me hizo una oferta. And I was like, fuck, I don't know qué me va a decir Gustavo. So I was like, okay, well, ya se lo digo a Gustavo. Y Gustavo tan lindo me decía, Yvonne, a mí me encantaría que estuvieras aquí conmigo por toda la vida, pero esto es una oportunidad that you can't pass it up. You have to. Y todavía a la fecha cuando lo veo me dice, ¿qué te dije? Yo te dije que ahí iba a ser tu futuro. Iba a ser, and I'm like, I know, you're right. Porque yo, I love working with Gustavo. Y era tanto, aprendí tanto con él, de verdad, aprendí mucho con él, especialmente el oído. Like I really learned how to hone my ear con Gustavo. So I was like reluctant and kind of scared
and excited, and I was like, oh, I don't know anything about music publishing, pero bueno, vamos a ver qué tal. So, And Kathy vio algo en mí que I don't know why. I don't know how or why, but voy a ser agradecida con ella for the rest of my life. Por haber, qué lindo. She took a chance on me because I really had no experience at all. Pero tú sabes que yo leí una vez un libro de Jim Collins que se llama Good to Great. Y en ese libro que él dice que de las empresas más importantes escogen gente y él lo pone de esta manera. Dice, first who, then what. Ellos escogieron a quién, a ti, a Yvonne, porque saben que no importa lo que te tocara hacer, tú lo ibas a aprender, lo ibas a lograr, ibas a salir hacia adelante y ibas a ser la mejor en lo que te propusiera. First who, then what. Y es algo que yo leí hace muchos años y siempre se me quedó porque a veces uno, y no sé si te ha pasado, dices, ¿a quién puedo contratar? Entonces, posiblemente tú en una posición de autoridad dices, yo sé que esta persona no sabe lo que tiene que hacer, no conoce, pero si me lo traigo a esa persona, aprende y sale corriendo en 2 o 3 semanas. First who, then what. Entonces, bueno, eso fue lo que yo en aquel entonces, Kathy. Bueno, míralo ahora, 18 years later, you're still rocking. You're the VP of the West Coast. It's crazy to me. So, qué lindo toda esa historia. Y te pregunto, porque tú vienes de street marketing, de ser una warrior, de momento estar de road manager, de momento estar de label manager, y entras al mundo del publishing, que publishing es como dentro de la industria de la música, es como algo que es más con catálogos, es con canciones. Es como el sexy. Exacto, es como inclusive la parte del negocio. No es lo mismo tú estar, por ejemplo, yo que soy promotor de shows, pues la parte de la adrenalina, el espectáculo, y sí hay matemática, hay mucho número, inversiones y cosas, pero it's exciting, because, the show, etc. Pero publishing is like numbers, catalogs, recorded content. So, ¿cómo tú, conociendo, y ahora más que conozco otros detalles de tu vida, entras a este mundo y estás, como decimos en la calle, partiendo, que es otra cosa? Entonces, ¿cómo fue ese cambio? Dentro de las montañas de Puerto Rico se custodia el único ron que por 5 años es añejado cuidadosamente para conseguir un producto único en su categoría. Solo el clima tropical de nuestras montañas logra acelerar el proceso de añejamiento y le provee esa suavidad que lo caracteriza. Cada gota del ron Alto Grande representa lo mejor de nuestra esencia como puertorriqueños. Internacionalmente, críticos clasifican a Alto Grande H Rum como uno de los mejores rones añejados de Puerto Rico. Ron Alto Grande, el único ron añejado por 5 años en las montañas de Puerto Rico. Distribuye Bodegar PR. Es la casa de champán más premiada del siglo. En 100 años ha recibido más galardones que cualquier otro champán en el planeta. Su calidad y elaboración la han convertido en el champán de mayor crecimiento en todo Puerto Rico. Piper Heidsieck. Este año, Piper Heidsieck obtuvo 2 de los reconocimientos más prestigiosos en la industria del vino mundial. Champagne Master 2018, con una puntuación de 98 puntos. ICW Champion of Champions 2018 con Piper Rare. And the winner is Piper Heidsieck Rare 2002. Piper Heidsieck Dash of Seduction. I don't know. I mean, it was like, I feel like fue un poquito como Cinderella. Like it was just like, me puse el zapato, and then I was like, oh, it fits perfect. Esto era lo que estaba buscando tanto tiempo, porque
como te digo, es que soy, like I'm very left brain, right brain, right? Entonces, yo no sabía al entrar a Peer Music que me iba a gustar tanto la parte editorial. I was just like, oh, let's try it. Like, yo pensé, como siempre tuve, like, mi número mágico era 3 años. Entonces eran 3 años aquí, después 3 años aquí, después. So I was like, okay, voy a hacer 3 años de publishing, and then a ver qué hago. Like, después de eso. Y no sé, ¿sabes qué? Yo creo que la parte de publishing es como te digo, it looks like es el menos sexy, es el más complejo, es el, maybe I don't know, like it's just really, it seems really complicated, right? Yeah. Pero para mí eso fue lo que más me gustó. Porque yo soy, like, yo quiero ese Rubik's Cube de cómo. You want to figure out how to. I was just like, este es mi mero mole, esto lo voy a hacer. So I figured, like, learning the whole process de cómo, porque yo me acuerdo de mi primera semana en Peer y le dije yo a mi jefa, I want to meet with el que es el jefe de regalías, el jefe de derecho de autor, el jefe, and she's like, ¿por qué? ¿Tú vas a hacer A&R? And I'm like, no, like, I need to know qué pasa después. Like, esto es una máquina. Y yo, like, I need to know cómo funcionan todas las partes de la máquina, si no, cómo voy a hacer mi trabajo. Like, and so she was like, oh, okay, well, cool. If you want to do that, then cool. So I would, like, hice citas con los jefes de cada uno para que me explicaran qué era lo que hacían en sus departamentos. And so it took me like a little while, Tuve que armar mi equipo. Tuve que, traje un asistente nuevo because the assistant que heredé, she left. She was miserable anyway. I think she hated it there. But anyway, she left. She didn't like what she was doing. I don't know. Yeah, era complicada la chica. So she left. And then when she left, así como dices tú que dije, I was like, ya sé a quién voy a traer. And so there was a girl that I had met que trabajaba en la banda elástica, que era como una revista de rock en español. And I always liked, her name is Marisa López, que ahora trabaja en Apple. Okay. Y Marisa y yo trabajamos juntos en algunos shows, and I just always really liked her, pero hacía 1000 años que no la veía. And I was trying to find her, trying to get a hold of her. Y otra vez en un show, fui a un show de Molotov que estaban haciendo como un aniversario del primer disco de Molotov, y me la encontré. Y le dije, Marisa, te he estado buscando. Tienes que aplicar para esta chamba. Le digo, like, it's my assistant, it's part-time, whatever, but it could be really cool. Y ella estaba trabajando, I think she was working at like Verizon or something, like in a store, at the Verizon store. And so she was like, yeah, let's do it. Y yo sabía, like, her Spanish was not great. She's getting mad at me, but it's true. Spanish was not great. But there was just something about Marisa that I was just like, I know this is going to work. Entonces, la traje a Marisa, and she stayed with me for about 4, maybe 5 years, more or less. Y de Peer se fue a BMI, de BMI se fue a Apple. I know Marisa. her. Yeah, of course. Yeah, Marisa. I think she's. We signed Hulka Brothers. Remember Hulka Brothers? And she was there. She was at BMI. Yeah, I was the manager of them. I think we talk about them. Marisa. So yeah, that's the Marisa. Oh my God, how small this. I know, it's crazy. And so teníamos un super equipo en esos primeros años cuando yo estaba, and I needed that. Like, I needed that stability to, like, create my department, porque en realidad no había como, like, el elenco era chico. Like, entre Julio y yo, realmente, like, we really built the Latin department in Peer. And so era, ha sido como una aventura de transición, porque además, primero tenía yo que aprender cómo funcionaba publishing, porque sí es complicated. I mean, no te voy a mentir. It's complicado. People, you can eventually get it, but it's complicated. So it took me a while to figure that out. Yeah. And then I needed to, like, crear un elenco, firmar, compositores que tuvieran, lo que estaba buscando, and, like, do all that stuff. Y en el like, durante todo ese tiempo, entra Napster, se cae todo el, like, the whole industry se cae. The Black Days. Empieza iTunes all of a sudden, and then, like, ringtones, and it was like el fin del mundo de la música. so like, se fue como evolucionando mi trabajo. Yeah. Y el enfoque, y los géneros, y cómo lo iba a hacer. So it's always been very,
exciting and interesting, porque además Peer Music como editora es una empresa editorial muy distinto a los demás, porque los demás, bueno, dentro de lo que viene siendo los independientes posiblemente es un poco similar, maybe, Claro. cómo funciona, but we're a family company, you know what I mean? Es la familia Peer todavía, que siguen siendo los dueños de la empresa, no hay un board of directors like nada así. Entonces se siente mucho eso, y eso nos deja a Julio y a mí poder hacer el elenco como lo queremos sin tener la presión de market share and all this stuff, you know? Y eso, y además no hay mucho red tape, you know, porque cuando yo decido o tengo una idea loca que suele pasar, you know? Entonces yo voy con mi jefa, que es la presidenta de la empresa, y le digo, I have this crazy idea, and then she goes, okay, déjale preguntar a Ralph, and then habla con Ralph, and then ya está. You know what I mean? Wow. So it's not like, so it gives us like, no sé, cierta flexibilidad, of course, creatividad. Entonces yo siento que cada 2-3 años mi trabajo evoluciona. And so I never feel like I'm bored, like I never feel like, porque por ejemplo, haciendo publicidad durante los tiempos que estuve haciendo solamente publicidad, eso sí es como una fábrica de chorizo. You know what I mean? It's like you just do the same thing. Hablas con la misma gente, le dices, okay, ya tengo este lanzamiento. Like you just do it like it's like a machine, like a factory line. Yeah. Pero, y eso es, like cansado, like you get really burnt out. Yeah, you get burnt, and you get also like bored also after really 2-3 years. Just doing the same thing over and over and over and over. Next release, and then you call the same people. Hi, it's me again. I have a new album. Same circle again. Yeah, and so like this is not that at all. Todos los días son distintos, and I love that about it. Let me ask you something. ¿Qué tú buscas en un compositor? Take me through the whole process. Por ejemplo, para tú firmar un compositor, digamos, y esto es para la gente más joven que nos escucha, ¿qué busca Yvonne? ¿Qué te llama la atención de un compositor? ¿Tiene que tener ya temas colocados con artistas o tiene que tener temas, amistades que quieren grabar sus temas pero todavía no los han sacado pero ya tiene un acceso? ¿O simplemente busca las canciones correctas y bueno, de ahí entonces ustedes lo cogen y saben cómo presentarla a los talentos? Well, okay. Yo creo que y esto también puede ser que sea algo muy particular a Peer Music and maybe to like my roster, pero por alguna razón nuestro elenco siempre ha sido very artist driven. Like son compositores que componen para ellos mismos. La mayoría de mi elenco es eso, son writer artists. Y and maybe it's just because vengo del artist side, que conecto más con eso, maybe. I mean, I don't think I do it on purpose, or I don't know if I do it on purpose, but de alguna manera mi elenco ha sido mucho de artista. Entonces, maybe lo que me pasa es que yo veo su musicalidad, su habilidad para componer por medio de lo que ellos hacen como artista y cómo se expresan. So, es muy, I mean, I can't even think cuántas veces he firmado a un compositor, que es lo único que hacen es componer para otros artistas que le interpreten o que compongan con artistas para que canten las canciones. I can't even think of very many. Productores, sí. Porque productor, like beat guys or, like writer producers, sí. Porque eso sí it's like a different skill set. Yeah. Que igual me gusta mucho. Y con un productor tienes, pasó un momento en la industria en que los mismos artistas querían componer sus canciones, pero en realidad eran top liners, no eran, right, like, como se compone ahora. Like, ya pasó la época del, writing guitar vocal and then they make a demo and then they put it like hubo un shift en eso que ya no existía. Sí. Entonces era más bien, to bring
writer producers, porque con eso entonces puedes poner ese writer producer con el elenco que ya tienes, que son casi todos artistas, y además poder que trabajen con varios otros artistas afuera de tu círculo. Claro. Más que un top liner, porque un top liner solamente puede hacer top liner para otros artistas, y Sí. los artistas ahora se creen top liners. Okay, Sí, maybe se they limitan. are. Es limitante. Claro. Yeah, so it's really difficult. But what I will tell you is, I mean, me tiene que gustar. Yeah. You know, like aprendí durante los años de separar mi gusto personal, Claro. con el oído de lo que funcione. Comercial, claro. Yeah. Y de todas maneras, ese oído is still a little edgy. Like I still... That's just who you are. Yeah. Know, like I have you know, it's not always like the most mainstream of mainstream, you know, like eso se lo dejo a Julio, maybe. You're an alternative rock girl. Yeah. Yeah. So like I'm always looking for something that's a little interesting, a little bit left of center. Es Different. Lo que Yeah. right? Different. A mí. Pero de todas maneras, you know, like even in like the regional Mexican market, like I'm like, I want to sign El Commander. Because I'm like, eso para mí, like it's like a whole other thing, you know. It's crazy. So anyway, so you know, tuve que aprender a separar esas dos partes, and it just has to pass like a test, right? So that's the very first thing, is like, me tiene que gustar, o necesito por lo menos entender hacia dónde va, y cuál es el, you know, like what the goal is, cuál es el público que están tratando de llegar, like all that stuff, right? So that's the first hurdle. Después, me puede gustar todo lo que me guste, pero if they're like a terrible person or like really hard to deal with, or like like their management is a mess, or like all these other things también tienen que estar ahí. Alineado, claro. Because it's like, you know, yo me estoy comprometiendo mucho de mi tiempo para este proyecto, y además estoy pidiendo a mis jefes que le paguen un dinero that they're going to ask me about después, right? Entonces, like I need to know que ellos van a trabajar igual de duro que yo, que tienen una visión de qué es lo que quieren hacer, que their hustle is like real, that they have like a real hustle, nada de flojo, nada de, none of it. I can't. So like I put them through, we call it like a boot camp, you know, like lo ponemos por, you know, antes, like we court them first. No siempre tenemos la ventaja de hacerlo por timing o por competition, or like sometimes it's not always an option. Pero when it is an option, like I want to get to know them for a while. I want to see how they work, what their work ethic is like, con quién están trabajando, qué es lo que piensa la disquera de lo que están haciendo, or if they don't have a record label, where do I think that they fit? Like, can we work with them in another way? Like, you know, it's like all these like kind of like in my brain, like these check boxes, you know, that I have to go through. Y como no estamos enfocados en market share, tengo el, you know, like I can do that. Like yo puedo decir, ¿sabes qué? No, este no va a ser. And then I'll just like, you know, viva la santa paz. Cada quien. Claro, we pass. Por su lado, and then we just like move on. And you can do like some creative deals also, like a diferencia de otros labels, porque yo, si mal no estoy, corrígeme, pero sé que ustedes habían hecho como deals en algún momento donde producían hasta discos y después you guys shop around el mismo disco con otros major labels. Sé que ustedes tienen esa flexibilidad, y ustedes inclusive, no sé si todavía lo tienen, pero en Miami, donde estaba la oficina, tenían su estudio, que yo me acuerdo que eso también era algo como que super cool. Un tremendo estudio que estaba, Juan Cristóbal creo que era el que estaba allí con ustedes, ¿verdad? Antes de que se fuera a New York. So, I like the whole 360 environment for creative people to go there and compose the music. Y eso yo creo que estaba bien interesante, que no lo ves en todos los demás publishing companies. So, que sí. Like, no es porque no quieren. Like, you know, yo conozco muy bien, yo trabajo con todas las editoras porque, you know, like we have stuff in common. You know, no todos componen al 100%, casi todos están componiendo con otros compositores que están firmados con las otras, you know, editoras, y trabajo con todos ellos. And sometimes I'll go like, how many writers do you, because, okay, entre Julio y yo tenemos, no sé, 25.
maybe están activos. I mean, obviamente tenemos un super catálogo, claro, and like all that stuff, pero activos en cualquier momento son entre 20 25, maybe llegando. I don't even think we llegamos al 30 nunca. Okay. And, you know, and I talked to like my colleagues and las otras editoras y digo, ¿con cuántos compositores están lidiando? And they're like, yeah, like cientos. And I'm like, oh my God, really? I don't know like, how do you do that? Yeah, I don't know. Well, we know the treatment, honestly. Pero es que ellos tienen esa presión de tener el market share. Yeah. So they have to just keep bringing stuff in, and they don't get to do the checklist de que no, y que son flojos, y que su management es pésimo, y like la disquera no cree en ellos, or whatever, like all kinds of shit. Crazy. Que están ahí. Entonces, you know, we have the ability to really get in there y ver, y no todos necesitan tanto de nosotros, you know, like, como, no sé, un Víctor Manuel, un Gloria Trevi, you know, Cheyenne. Ellos son gente que, I mean, tienen lo suyo, and they'll call me when there's a problem, or they'll call me when, like, they really need help with something, like, quiero llegar a tal persona, or, you know, can you help me to figure, you know, algo así. Pero el día a día no tanto, like, they have their things. Y luego hay otros que we're much more involved, like every day, all the time, coming up with ideas, viendo con quién los podemos poner, financiando, como dices tú. Tenemos un chico ahora que es de Colombia, que se llama Jonah Camacho, y con él firmamos like a production deal, and we, you know, financed his album, que salió ahora en mayo, y con él fue algo que yo dije, oh, man, first of all, compone like crazy. Compone todo al 100, produce todo él, you know, y tiene una voz, like, me encanta, because I'm really, like, vocals is, like, a really big thing for me. And so I love his voice. And then I was like, está haciendo un tipo de R&B que nadie está haciendo ahorita. And so I'm like, dentro de lo que viene siendo el urban umbrella, you know, todavía no tenemos esa parte, you know, like that R&B sexy, you know, chill music, like ahí. Entonces, you know, like, apostamos mucho en él y estamos todavía desarrollándolo, pero con él es como, like, every day, like, we're working on something every day. Y además él puede componer, puede trabajar con otros artistas, es buen productor. So there's, like, a lot of stuff that can be done with him. But that's one of those things where, like, I have a crazy idea, I go talk to my boss, and I'm like, I really want to do something bigger with this guy. And so, you know, me apoyan. Y lo hacemos, y hasta ahorita está funcionando bastante bien. So, you know, you just... Interesante. Yeah. Y te pregunto, ¿ha habido como recientemente, ¿no? Como un boom en la parte de ventas de catálogo, ¿no? Private equities, investing in catalogs. Me puse a leer un poco más del tema. Me gusta mucho el tema del publishing, pero bueno, no, es algo que hay que meterle mucho tiempo. Pero encontré algo que me llamó la atención, y es que muchos de los inversionistas ven los catálogos de publishing como si fueran bonos, pero con mejores beneficios, ¿no? Que un bono que al final, pues, te paga solamente, o vale lo que es la prima. Y entonces me estuvo bien curioso que cuando los intereses bajan, pues bueno, muchos investors buscan salirse de Wall Street, y la música, creo que uno de los big players, Bandier, creo que dijo que la música es y el alcohol son los únicos dos negocios que hacen dinero si estás triste o estás contento. That's true. And that's true. And I was like, oh God, like it makes total sense what he's saying. Entonces, esto que estás viendo ahora de tanto movimiento de catálogo, Peer Music, cuando tú vas, por ejemplo, vas a adquirir un catálogo, que me imagino que también tiene la responsabilidad de, ¿no?, evaluar, hacer las proyecciones. ¿Estás muy envuelta en ese proceso también? ¿Te gusta ese proceso? Yeah, I do. I mean, yo siempre estoy, like, porque para nosotros es como de llenar huecos, ¿no? Porque el catálogo, por ejemplo, el catálogo de nosotros en español, tenemos un súper catálogo de música en español de los clásicos, de Puerto Rico, de Cuba, de México, de la época de oro, ¿no? So like 30s, 40s, 50s. Y cuando fallece el señor Peer, el original que falleció al principio de los 60s, the Latin market was no longer a focus. Entonces hay un hueco
entre los 70s y los 90s más o menos, like so 70s and 80s, donde tenemos muy poco en el catálogo. Y eso es algo que de repente, no sé, para Syncro es muy, very valuable, you know, que por ejemplo con Narcos, que necesitamos una canción que fue en el 83, que haya sido popular en Colombia, you know, and so you have to like find those things, and we don't have a lot of stuff. Entonces yo constantemente estoy buscando catálogos que puede llenar huecos o un género donde tenemos muy pocas cosas en algún género. So I'm always looking for that stuff. Y sí es una gran parte de lo que yo hago en ese aspecto. Es primero de identificar qué es lo que nos falta, hablar con la gente clave, con los que pueden posiblemente conectarme. A la fecha todavía no encuentro un catálogo que quiero comprar, pero I'm still looking. Can we know? Yeah, if anybody know anything, let me know. Y you know, so I'm always looking and I have to like, it's my job porque yo soy la creativa. Después, cuando yo ya identifico un catálogo que queremos comprar, entonces pasa al siguiente etapa, que es la de analizar, de ver, finanza. Que me encanta, yeah. So we go through to see like, qué es lo que ha hecho este catálogo, cuáles son las canciones más importantes, quién los grabó, cuántos, you know, streams tienen, ahora que estamos viendo los streams, cuántos streams están en Spotify, que, you know, podemos ver posiblemente, you know, maybe 3 or 4 years de ingresos de la gente que están actualmente controlando el catálogo that's looking for like somebody to buy it. They have to provide us with like statements de qué es lo que ha generado en los últimos 3 años de ejecución pública, de fono mecánico. And so like we take all of that information and then the finance department inputs it into like a big fancy, you know, financial analysis. Yeah. Pero toda la herramienta para poder hacer eso lo tenemos que hacer nosotros. So it's I do that part too. And then it's really just like, en ese punto es los que se enfocan en los números están viendo cuánto vamos a invertir y cuándo vamos a recuperar la inversión y cuánto vamos a hacer. They're looking at that. And my job is to say, pero es que este es el catálogo, porque, you know, estas canciones fueron las canciones clave. Claro. Nosotros compramos como años, tuve la oportunidad, bueno, se me presentó la oportunidad de comprar un catálogo de regional mexicano muy importante de los principios de los 200, de like the 2000s, que no teníamos. Nice. Porque el único que yo tenía era el Commander, that I signed him in like 2007, pero a principios de los 2000 no teníamos nada. So I found a catalog, and so they're like, but what? Pero esta música no sale de México. And I'm like, trust me, que estas canciones son las canciones que fueron de esa época. Y cuando quieren música de esa época, este es el catálogo que lo tiene. So like, I have to be the one to like, you know, vender la idea. Yeah. And then, you know, like, and then they tell me yes or no. Y es interesante porque es como una mezcla entre lo creativo, porque tú estás viendo dónde está el espacio para eso que quieres adquirir. O sea, tú empiezas por la necesidad, dónde está la oportunidad, and then you go look around. O sea, que hay en el mercado. Eso está bien interesante. Yeah, like I have to be watching everything. I want to though. I like doing it. You know, y tengo, like I call them my army. I have like an army out there de gente que trabaja en varios diferentes partes que saben de cosas, and then they'll tell me, hey, you should really take a look at this, or you should listen to this guy, or like, I mean, like I'm really tight with everybody at Apple. Awesome. And so like Jerry and Chris and Marisa, like they're always telling me, hey, have you heard this kid? You should really, or yo sé cuáles son los playlists que a ellos les gusta. That they're tienen miles de playlists, pero hay algunos playlists que son como los consentidos de ellos. Claro. Y yo sé cuáles son esos playlists. So then I'm like, yo voy a escuchar esos playlists. Y yo sé que si llegó a ese playlist es porque de veras hay algo ahí. Wow. And so like I listen to those playlists para ver cuáles son, qué es lo que está pasando, and figure stuff out. Like there's a catalog that I'm really interested in right now, que encontré este catálogo por medio de uno de los playlists que ellos tienen, y he estado, like, I've just been kind of keeping an eye on it y viendo cómo van subiendo estos artistas, and so. Qué interesante. Like, I have to do that. That's your job. Stay relevant, yeah. Qué interesante. Y te pregunto, ¿hacia dónde se dirige esto? El tema de la monetización, con tanto cambio, ¿no?
porque parte de tu trabajo, ¿no? Es conseguir eso que te falta, pero también las nuevas tendencias o los nuevos sistemas de ingreso. streaming, de ingresos. ¿Cómo tú, o sea, tú tienes que estar ahí como que constantemente on top of everything, technically? Ujú. O sea, encontrar cómo explotas comercialmente esto. Ha estado evolucionando durante todos los años, you know? Like, I remember hubo un momento en que we were all like, it's ringtones. Yeah, Like, that's what I'm saying. You know? And so we're like, okay, ringtones, let's do it. Tiene que ser 5 para que sea ringtone. And then, you know what I mean? So you have to like just adjust. Pero ahorita estamos en un momento de transición bastante importante con el Music Modernization Act, que es algo que, recomiendo a todo el mundo si les interesa esta parte de la industria, o son compositores, o sobre todo son compositores que realmente están generando. You should really understand the Music Modernization Act y cómo es que eso ha afectado. Es más, te voy a mandar un link a una serie de YouTube que son como una serie de como 15 minutos cada una de las partes donde explica perfectamente bien and very easy to digest qué es lo que es el music. Please send it to me because I can work it out on the magazine. Put it up somewhere or whatever, but it's really for sure. That's Pero awesome. Con eso empieza en enero del 2021. Y va a haber muchos cambios en ese aspecto para la colección de ingresos digitales para los compositores. Entonces yo estoy viendo que en los próximos 2 o 3 años vamos a estar en una posición muy distinta en el que estamos ahorita de la cantidad de dinero que podemos colectar de los streaming platforms. Above or below? No, mejor. Way better, right? It's going to take some time though. It's going to, como todo en la política, everything takes some time. Pero ahora estamos con, hay un paso, like there's a pathway. All right. It's going to take some time. Pero yo veo, porque entre va incrementando, yo veo que I'm like the radio para gente, like, I don't know, in their early 20s, nobody's listening to the radio anymore. Yeah. I mean, they're just not. Very difficult. I don't even listen to the radio anymore, and I'm 50. Yeah. No, yeah. So you have to really think about like, okay, where is this headed? Yeah. ¿Qué es lo que puede funcionar? Porque puedes estar, like I have to look at it from this perspective. So I go, okay, tengo una Gloria Trevi, que es una artista con bastante trayectoria, like maybe with an older fan base, pero también gente joven. And so I'm like, ¿dónde está el balance para ella? Va a haber, is it going to be radio singles? Is Mexico really going to pick up and like really go into the streaming services? Como, like, and so I need to like budget accordingly or figure out de dónde va a ser, but con cosas nuevas que voy a firmar, si son artistas que son jóvenes o que tienen like a listenership que son joven, I'm like, fuck radio. I don't need radio promo anymore. I'm like, is there digital marketing? How are you promoting? How are we getting playlisted? How, cómo es que funciona todo eso con all the digital service providers? I'm always keeping an eye on the other DSPs, porque yo siento que va a haber un momento en que no solo va a ser Spotify and Apple Music, Tidal is kind of a different thing porque Tidal es más como para audio files, it's a little more, es una alta calidad, es un poquito más caro. Sí. But like, Amazon, the streaming services for Amazon, Google Play, like all of these other services there's gonna be a moment when everybody is gonna have a real audience. Yeah. And so we just have to, like, you have to just keep on top of it. Pero yo tengo muchas esperanzas de que like maybe about 3 years, it's going to be much more balanced en cuanto a lo que están generando los master owners y lo que puede generar el compositor. Claro, y competition is going to be sí, ¿no? Y eso va a fomentar, ¿no? La competencia entre todos estos mismos DSPs, que mejoren, ¿no? Lo que pueden obtener los songwriters y productores y la gente de los masters. 100%. Eso está bien interesante. Te voy a hacer una última pregunta. ¿Qué consejo, y se lo hacemos a todos los que están en el podcast, qué consejo tú le darías a Yvonne Drazan, Yvonne Gómez, ¿no? Como Yvonne Drazan, right? Cuando tenías 20 años,
que estabas empezando, 18 años, con la experiencia que tienes ahora, ¿qué consejo le darías a esa chica joven, agresiva, like this spirit of I'm going to make it work no matter what, que como tú, hay muchas mujeres en toda Latinoamérica, en todo Estados Unidos? Yo, por ejemplo, tengo 3 hijas y quiero tener en mi podcast muchas mujeres, porque quiero que mis hijas vean mujeres contando y yo quisiera escuchar, Dara, con la experiencia que tú tienes, ¿qué consejo te darías tú misma a una Yvonne de 20 años? Oh my God. Oh, that's a really good question. Yeah. I'm trying to think where my head was when I was in that space. ¿Qué era lo que me agobiaba en ese momento? I think, like, first of all, I would say for sure, don't take everything so seriously. Okay. I was serious. Like, I was gonna, like, my hustle was real. So, like, I feel like there might have been momentos en que I could have probably just like, I'm a much more chill person now. like now I'm like, I don't know, there's something, algo te pasa cuando cumples 40 años. Like, ahora que cumplí 50, ahora sí, de verdad, I have no fucks left. Pero algo te pasa when you hit 40, que tu cerebro hace como un click that you're like, fuck that, I don't care about that anymore. Like, it's just like, nada te afecta. Yeah. Como, cuando yo estaba in my 20s, like, cualquier cosa que alguien, like, no había nada que me podían cabronar más que for somebody to question my work ethic. Because it, yo siempre, like, I know, like, I've always looked younger than I am. I've always been sorry to interrupt you. You say you're 50 now? I'm 50. I turned 50 this year. No, like, si tú no me dices eso, yo no te creo. Honestly. Okay. O sea, tú no pareces de 50 años. Bueno, you look so much younger. Okay, thank you. Okay, continue. Okay. So, like, imagínate when I was 20, I looked like I was 15. Exactly. Entonces, like, I had to, like, tenía que ser muy agresiva para que me escucharan, o que me dije, like, I would show up to, like, cuando era road manager, yo tenía como 23 años, 24 años por ahí. And so I would show up y yo tenía que cerrar la noche, like, and they would sometimes pay me in cash, like, $20,000 in cash. Yeah, cash. And so, yeah, because this was rock. Yeah. So así. So I would show up and then they'd be like, ¿y cuándo va a llegar el road manager? And I'm like, that's me. That's me. Like, that's me. And they'd be like, no. And they would call somebody, like, no, chamaca, ¿cómo crees? And I had to, like, and so I would get really upset. And now I'm like, it's all right, he'll figure it out. Háblale a quien tienes que llamar. Después, de todas maneras, vas a tener que pagar a mí. So, terminas conmigo. Yeah. You do your thing. So, pero en el momento, I would take it really serious. I'd be like, what'd you say? What? Like, I would get really, like, like the chola in me was there. It was real. Wow. So, that's so nice. For sure, I would tell myself, just don't take everything so seriously. They'll come around. Exacto. Like, they'll come around. Like, people will just figure it out. Or cuando apenas empecé en RHINO, they would go like, oh, like, she came from the Latin market. Why is she working with the Ramones? She doesn't know anything about the Ramones. I'm like, fuck you, I don't know about the Ramones. Are you crazy? I'm born in LA. Like, what? And so, like, I always had, like, I felt like I was constantly having to prove myself because I was too Latin, or I wasn't Latin enough, or I was too young, or I looked too young, or, just all, I was the girl, I was the only girl. And, or like they automatically thought I was like the girlfriend or the wife of one of the band members. I'm like, ew, first of all, ew. Second of all, no. Wow. Like, no, I'm in charge. This is the girl that's in charge. So you have to deal with me, whether you like it or not. Or like, I got told so often, like, you're too nice. Wow. That's like the ultimate, para cualquier mujer. They always, that's the ese como el insulto chingaquerito que te dan. You're too nice. Sí, es como que, wow. And I'm like, okay, but my niceness. So why are you worried about me being nice? I don't have to be a dick. Exactly. Like, it's not, no tiene que ser así. Pero brutal. Todo esto es espectacular, honestamente, porque
eres una motivación, ¿sabes? No solo para las mujeres, para cualquier hombre que quiera meterse a este negocio. O sea, tienes que ser un hustler, tienes que don't ever give up on anything, o sea, en cualquier cosa, porque tú tras que tuviste que estar en un mundo de hombres que todavía, aunque ha cambiado un poco, pero todavía sigue siendo dominado, ¿no? Y hay mucho machismo. La parte de latina, entonces, even though you were born and raised in LA, you had to go through all these type of no sé, complicaciones. It's just like assumptions, like people make assumptions. Entonces es horrible, porque entonces porque eres latina no puedes escuchar rock, o sea, it doesn't make any sense, pero tuviste que sobrellevar esto y lo has hecho con éxito, ¿no? Y has trabajado y eres una historia de éxito para el mercado de la música latino, hombres, mujeres, no importa, eres un role model. I just think, like, yo creo que, sin importar what gender you are, lo que sí es como, like, the common denominator, porque, mira, ya a estas alturas ya tengo casi un poquito más de 30 años trabajando en esto, right? Imagínate. And so there's, like, so many people que he visto entrar y salir y entrar y salir. Y los que todavía están conmigo, que han estado conmigo desde el principio hasta ahorita, es porque they keep their shit straight. Yeah. You know what I mean? Son honestos. They do what they say they're going to do when they say they're going to do it. Y, y trabajan duro. And so it doesn't really matter if you're a girl, if you're a boy, if you're Mexican, Colombia, whatever. It doesn't matter. Like, just keep your shit straight. Yeah. Have a work ethic. Work hard. Y es muy probable que yo tuve que trabajar maybe even harder que cualquier muchacho que fuera de mi edad at the same time that we work together. Like, there have been plenty of guys. I've also been very, very fortunate that I've worked with a lot of guys, y todos siguen siendo amigos míos, que at Surco, at RHINO, like I have like a few different guys that I just like clicked with and that we worked really well together. Y yo he visto durante todo este tiempo que yo siempre tengo que trabajar más fuerte que ellos. A la fecha, like it's just, I don't know why, it just is. And so, that's why you're still in the game. That's why you're still in the game after 30 years, That's why. Yeah. I guess so. But it's part of my motivation. Like, I want somebody to like, I don't know, like just like underestimate me. Go ahead, do that. Yeah, but that's the motivation that you have. Yeah, it is. It really is. And I really like that attitude. Like that's the Mamba mentality of Kobe Bryant in LA, like Michael Jordan. Like I'm just the same way, honestly. Like si me dices que algo no puedo hacer, bro, I'm just gonna go really do it and make it, but in a way that you're gonna know that I can make that and even more things, So I think eso es como un chip que viene aquí con las personas que somos así. Pero qué lindo, me encantó esta plática contigo. Actually, te voy a decir algo. Tú tienes un podcast también, o tenías un podcast. No sé si todavía... yeah. I mean, it was just for fun. Like, hace mucho tiempo que no lo hago porque no he tenido tiempo de hacerlo. But I was doing my homework, looking for things que tú has hecho. Suddenly I was like, oh man, there's an interview, but oh, hold on. Is this her podcast? And then cuando veo un montón de episodios, I was like, oh gosh. I think I did like 6 or 7. Yeah, it was just fun. I just did it for fun. A mí me encantaría hacerlo otra vez. Lo hice por medio de Razor Cake, que es una revista de punk. An independent punk, yeah. It's an independent punk magazine that's called Razor Cake that my husband is very involved in. And they started doing podcasts. Entonces el chico me dijo, hey, do you want to do a podcast like with Latin music? And I was like, can I play whatever I want? And he's like, yeah. Just do it. So I'm like, okay. I'm down. Yeah, so I was like, okay, then in that case, yes. So I did a few episodes and I love doing it, honestly. But it's just like, I mean, maybe now it's probably a little easier because I don't travel so much. But hubo un momento en que estaba viajando bastante. Sí. And I just like, no tuve tiempo. Because like, like I'm the kind of person that if I'm going to do something, I want to do it really well. Like, no lo quiero hacer kind of half-ass. And I didn't want to just like half-ass it. Like, I would think of like, what was the concept going to be? And then what songs was I going to play and figure it out and like get the whole thing together. So I just haven't had time to do it. Pero me gustó.
Pero qué nice, nice. Oye, nosotros empezamos este proyecto por la pandemia, ¿no? Todos los conciertos se cancelaron, no había shows y dijimos, bueno, let's change the whole company into a media company. Let's start producing content, but like good quality content. Like I want people to learn from the people who is in the industry making things happen. Y ahí fue que yo dije, vamos a buscar, a entrevistar a las amistades con las que hacemos negocio, que conocemos. Y ha sido un éxito. Hemos estado número 1 en varios países, top 10, US. It's been like an amazing experience for me. Y se está poniendo también ahora en YouTube todo este contenido, así que pueden suscribirse a Spark of Entertainment. We're just starting. Look for it. En Spotify se llama El Negocio del Entretenimiento, en Apple, en Google. Y ahora tenemos la revista que sale este podcast con otro contenido en español. Se llama Sparkoff, puedes buscarla en sparkoff.com y ahí puedes ver, ya están las primeras 2 versiones, está la de octubre y la de noviembre. La de octubre está Gustavo López, que hizo este podcast brutal, respecto a la historia de Gus, de Machete, todo como fue. Y la de ahora de noviembre es Thomas Cookman, la historia de Thomas Cookman completa, desde que filmó allá Fabulosos Cadillacs, desde que vivía en Nueva York. Y como eso, pues está la de Cholo con Gold Star Music, está varias, la de Ricardo Cordero con Ricky Martin. Todas esas historias están aquí en este podcast. Ya llevamos varios. Este es el segundo season, el episodio 7, llevamos como 17 episodios de top-notch players like that. Así que los invito a todos que lo busquen en su plataforma favorita y escuchen historias como esta de Yvonne, pero de muchas otras personas. Wesley Collin, por ejemplo, la ex general manager del Coliseo, que trabajó como jefa de International Business de WWE, por ejemplo. Cosas así. Like super great stories that we have in our podcast. So hopefully everybody can, just sign and follow and enjoy the content. Está bien, así que thank you very much for being here. Espero que no sea la última. Tengo varias ideas ya contigo ahí que te llamaré después y we'll talk about it. Todo bien. I'm all about it porque, yo siento igual como tú, siento que, like if you don't see it, you can't be it. Yeah. And so like I want girls to look at somebody like me or the way that I looked at Marusa and I was like, oof, if she can do that, I can do that. That's exactly what I want. Eso es muy importante, que tiene que haber una nueva generación. I can't do this forever. Yeah, you have to. People have to learn from you. Like people have to learn. I'm very willing to teach. Well, I'm going to call you. Not in the podcast, outside of the podcast, we'll have a conversation. Okay. Pues bueno, te quiero. Abrazo, saluda a tu esposo, familia y a Julio, que es tremendo amigo, Julio Bagué. Próximamente lo invitaré también por ahí en algún momento. Brother. Yeah, that's our boy. Bueno, cuídate. Mucho abrazo y gracias. El negocio del entretenimiento. Bye, bye. Bye.